Porque el reino de los cielos es semejante. ¿A qué? A un hombre padre de familia que salió por la mañana. ¿A qué salió este hombre? A contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, ¿y qué hizo, hermano? Lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta cuáles, hermano. ¿Qué es los postreros, hermano? Los últimos que contrató, ¿no? Y luego, ¿a quién les iba a pagar al último? A los primeros que contrató. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno, ¿qué recibió? Un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué entendimos, amado hermano? ¿Se acuerda cuál era el propósito de las parábolas? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en Mateo 13. No se amontonen, hermanos, ¿sí? Porque miren, el propósito de las parábolas era revelarle los misterios del reino a los creyentes y ocultárselos a los que deliberadamente rechazaban a Cristo. ¿Sí se acuerda usted? Si no, vaya rápidamente allá a Mateo 13:10. Porque ni me dice sí ni no. A ver, ¿qué le preguntaron los discípulos en el 10? ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Sí? Jesucristo empezó a predicarles en parábolas. Que el sembrador salió a sembrar, que una semilla cayó junto al camino, otra en pedregales, otra entre espinos. Y los apóstoles, ¿qué le preguntan a los discípulos? ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Qué les respondió nuestro Señor? Porque a vosotros, a los creyentes, nos es dado, ¿qué, hermano? ¿Qué estamos aprendiendo los creyentes? Los misterios del reino de Dios, ¿sí? La sabiduría oculta de Dios. ¿Pero cómo nos la está revelando? A través de parábolas, ¿sí? A través de historias que nos van a enseñar algo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Dice: mas a ellos, ¿qué dice? No les es dado. ¿A quién se refiere a ellos? A los que deliberadamente rechazaron al Mesías, no teniendo ninguna excusa. Cristo demostró a través de su palabra, su autoridad, milagros, que era el Mesías. ¿Y qué hicieron todos los líderes religiosos? Lo rechazaron deliberadamente. A ellos ya no les es permitido entender los misterios del reino de Dios. Viendo, ¿qué va a pasar? No van a entender, ni oyendo van a entender. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí esta parábola, ¿qué nos enseña, amado hermano? ¿Qué quiere enseñarnos el Señor Jesucristo al contratar estos obreros, al pagarles a todos lo mismo? Dice el hermano que es bueno. Dice que Él nos da conforme a su voluntad. ¿Alguien más? Que a muchos se les va a predicar el evangelio y no todos van a ser escogidos. ¿Nadie da más? ¿Cuál?
que Dios llama a su tiempo. Allá atrás, los que estudiaron Mateo, por allá el hermano Omar me dijo que estaba estudiando Mateo. La salvación de los gentiles, dice nuestro hermano Alejandro. Ahí está, ahí hay algo, la soberanía de Dios. Pero hay algo más de la soberanía de Dios. Miren, el problema de estas historias es que, ¿cómo se llama el título de la historia? Los obreros de la viña. ¿Dónde estamos enfocando nosotros la predicación, la enseñanza? En el hombre. Ese es el error. Esta historia se debería de llamar el Señor de la viña, porque nos va a hablar de la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Aquí vamos a ver que está hablando de la elección de Dios para la salvación. Lo vamos a ir viendo, primeramente el Señor. Mire, vamos a empezar. Vamos ahí, en el 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, a ver, ahí empieza a entender el tema. ¿Qué hizo este dueño de la viña con los obreros? ¿Qué es un convenio? Un acuerdo, ¿no? Un acuerdo. ¿En qué quedó ese acuerdo entre el dueño de la viña con los que contrató? Pagarles un denario por un día de trabajo. Un denario es una cantidad de dinero. Haga de cuenta aquí el sueldo mínimo. Aquí en nuestro país, por un día de trabajo se paga un sueldo mínimo, ¿no? Vamos a poner 200 pesos, por decir un ejemplo. Entonces, ¿cuánto les iba a dar a estas personas? 200 pesos por un día de trabajo. Ese día de trabajo consistía en 12 horas de trabajo. A ver, ¿en cuántas horas de trabajo? 12 horas. Si quedaron de acuerdo, me trabajas 12 horas y te doy un denario. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, continuemos. Saliendo cerca de la hora tercera, a ver, si la hora de trabajo empezó a las 6 de la mañana, ¿a qué horas es la hora tercera? A las 9 de la mañana. Ya habían pasado 3 horas que los primeros ya habían trabajado, ¿cuántas horas? 3 horas. Entonces contrató a unos a las 9 de la mañana. Dice, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. ¿Y ellos qué? Fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. ¿A qué horas eran? 12 de la mañana y 3 de la tarde. ¿Cuántas horas ya tenían trabajando los primeros? 6 y 9 horas. ¿Sí vamos hasta allá, amado hermano? Es muy importante que vayamos entendiendo todo esto. Y saliendo cerca de la hora 11, ¿a qué horas eran ya? Undécima, 11, 11 horas, a las 5 de la tarde ya. A las 5 de la tarde. ¿Qué hizo a las 5 de la tarde? Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis, ¿qué? Lo que sea justo. ¿Cuántas horas llevaban trabajando los primeros? 11 horas. ¿Cuántas horas trabajaron estos? 1 hora. ¿Sí vamos hasta ahí vamos entendiendo la historia, amado hermano? Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, págales su día de trabajo, comenzando desde los postreros a los primeros. A ver, ¿qué indicaciones les dio el señor al mayordomo? Mire, le voy a hacer una pregunta. Si hubiera empezado por los primeros que acordó con ellos darles un denario, y les hubiera dado su denario, ¿cómo se hubieran ido? Contentos, porque ese era el acuerdo. Pero aquí dijo, no, págales al último a ellos. ¿Sí vamos hasta allá, hermano? Bueno, dice, al venir los que habían ido cerca de la hora 11, los que trabajaron 1 sola hora, ¿cómo les pagó? Un denario. Les pagó el sueldo de un día completo. ¿Y cuánto habían trabajado? 1 hora, ¿no? Hasta ahí no había problema.
Al venir también los primeros, ¿qué pensaron, hermano? ¿Por qué pensaron que habían de recibir más? Porque ellos dijeron, si a este les dio un denario por 1 hora y nosotros trabajamos 12, pues nos tiene que dar más. No, así piensa el hombre, ¿no? El hombre piensa que Dios tiene el deber de bendecir al ser humano. A ver, ¿usted qué piensa eso? ¿Nosotros tenemos derecho a las bendiciones de Dios? Y entonces, ¿por qué te quejas de ir al lado cuando te pasa algo malo? ¿Sí nos quejamos o no nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? Cuando nos quejamos así que decimos, ¿por qué me pasó esto, Señor? ¿O por qué permites que me pase esto? ¿Por qué decimos eso? Porque pensamos que Dios nos debe. Dice la Escritura que a Dios nadie le ha dado primero para que le sea recompensado. Todo lo que tienes es por la pura gracia y misericordia de Dios. Aún el impío come por la gracia común de Dios. Pero ¿merecemos las bendiciones de Dios, amado? No merecemos las bendiciones de Dios. Miren, al recibirlo, ¿qué hicieron, hermano? Murmuraron contra el padre de la familia. Ahí que ve, amado hermano, en ese punto de que murmuraron contra el padre de la familia, en el 11. Estaban enojados. ¿Usted cómo ve? A ver, ahí, ¿ve usted una injusticia? A ver, ¿a ti qué te hubiera pasado o qué te pasaría a ti si tú trabajaras 12 horas en tu trabajo y vieras que uno de ahí, de los que trabajan contigo, trabajó 1 hora y les pagan lo mismo a la semana? ¿Tú qué pensarías? Sí se ve como algo injusto, ¿no? Pero si tu patrón ya acordó contigo que te va a pagar por todo ese día tanto, ¿cuál es el problema? A ver, ¿sí me entiende? Mire, vea cómo trabaja la mente. Si tú trabajas igual más que otro y le pagan lo mismo, para ti parece injusto. Pero ¿dónde está la injusticia si tú y el patrón acordaron en un sueldo por un tiempo de trabajo? ¿Dónde está la injusticia? No hay injusticia, amado hermano. No hay injusticia. Y vamos a verlo, mire, vamos a verlo. Al recibirlo murmuraron contra el padre de la familia, diciendo, ¿cuál era su excusa para juzgar al dueño? Estos últimos han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor, ¿qué dice? Del día. Vea cómo responde el dueño de la viña. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿Qué será agravio? No estoy cometiendo contigo ninguna injusticia. Ninguna injusticia estoy cometiendo contigo. Y le explica por qué. Le dice, ¿no conveniste conmigo en un denario? A ver, ¿sí había habido un acuerdo o no había habido un acuerdo? Entonces, ¿dónde está la injusticia? No hay injusticia, amado hermano. No hay ninguna injusticia. ¿Sí fue justo lo que les pagó a ellos? Entonces, ¿qué nos enseña estos pasajes? Acuérdense que aquí está la doctrina de la elección incondicional. A ver, ¿qué recibieron los que trabajaron 1 hora de acuerdo a la elección incondicional? A la salvación, ¿por qué? Por gracia. A ver, ¿qué recibieron los que trabajaron 1 sola hora? Gracia. Ellos recibieron la gracia del dueño, porque no merecían el sueldo. Él se lo dio porque Él es bueno, dice ahorita, y Él es soberano, y Él puede hacer con lo suyo lo que Él quiere. ¿Y qué recibieron los que trabajaron y se les dio un denario? Justicia. Unos reciben gracia y otros justicia. Ahorita vamos a ver que la doctrina de la elección, la mayoría de los llamados cristianos la rechaza, porque empieza a razonar como ahorita. Para mí, si Dios ya escogió a unos para ser salvos y a otros no, para mí eso es injusto. ¿Qué está haciendo? Está razonando igual que los obreros. Igualito está razonando y está murmurando contra Dios y está diciendo, no, Dios no puede ser así. Dios no puede elegir a unos para salvación y a otros dejarlos para perdición. Dios no, porque sería injusto.
Porque si Dios manda a predicar el evangelio y me manda a mí creer y arrepentirme, la salvación está en mí y no en Dios. ¿Qué enseña la palabra de Dios, amado? Que la salvación no está en el ser humano, sino en Dios. Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y ahorita vamos a ver Romanos, cómo ahí a Dios pareciera que alguien le dice que es injusto al decir que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y vamos a ver que no hay ninguna injusticia. Hay gracia y hay justicia. ¿Hasta aquí estamos entendiendo, amado hermano? Sí, si no, me pregunta al terminar. Pero es importante que entienda esta historia de qué me está hablando. Entonces, ¿qué recibieron los que recibieron un denario sin haber trabajado? Gracia, misericordia de Dios. ¿Y los que se les pagó un denario? Justicia. ¿Sí? Mire, ahora vamos a ver que esto habla de la soberanía de Dios. Mire, vamos a verlo. Dice, toma lo que es tuyo y ¿qué? Y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Ponga atención. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Qué ve usted ahí? La soberanía de Dios. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo, con los habitantes de la tierra, lo que Él quiere. ¿Si lo ha leído o no lo ha leído? Si no, vaya rápidamente ahí a Daniel 4:35. A ver, ¿puede Dios hacer con lo que es suyo lo que Él quiera? ¿Sabe que la mayoría de los cristianos, si tú le preguntas si Dios es soberano, te va a decir que sí? Pero cuando tú le dices, oye, y también es soberano en cuanto a la salvación, de que Él decida quién es salvo y quién no, no, dice. Ahí sí ya no acepto ese Dios soberano. O Dios es soberano en todo, o no lo es en nada. A ver, ¿Dios es soberano en cuánto? En todo. Ni un pajarito caerá a tierra sin su voluntad. Nadie, dice, Cristo dice, ninguno puede venir a mí si no le he dado del Padre. ¿En todo es soberano Dios o no es soberano, amado hermano? Mire, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué, hermano? Como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Ponga atención, no hay quien detenga su mano. A ver, ¿quién puede frustrar lo que Dios ya decretó? Y le diga, ¿qué haces? A ver, ¿quién le puede decir a Dios, oye Señor, como que aquí te estás equivocando? ¿Cómo que nada más algunos escogiste ya para salvación y a otros ya los dejaste para perdición? ¿Cómo es eso? Al Señor debemos de creerle y aceptar lo que dice su palabra, aunque no lo podamos entender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabías que Dios decretó la caída del ser humano? A ver, razona eso. Razona que Dios, ¿por qué el hombre cayó? Porque Dios lo decretó. Pero ¿quién es el autor del pecado? El hombre. ¿Cómo puede ser eso? Cuando hay un asesinato, ¿a quién buscan siempre? Aparte del que mató. Al culpable intelectual, ¿no? En este caso Dios no es culpable. El culpable son las criaturas, aunque Él lo haya decretado. ¿Entiende eso con la mente? No se puede, pero es verdad. Porque nuestro Dios es santo, todopoderoso, justo, soberano, inescrutable. ¿Cuál es el amén? Entonces vamos a ver esta doctrina en Romanos 9. Y aquí espero que ya entiendas bien esta enseñanza de estos obreros de la viña. Romanos 9:10. Aquí vamos a ver que Rebeca estaba embarazada de mellizos. ¿Quién era Rebeca, hermano? La esposa de Isaac. ¿Estaba embarazada de qué, hermanos? De mellizos o gemelos, ¿sí?
Y a ver, vamos a ver ahí, dice en el 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, todavía no nacían, ni habían hecho, ¿qué dice? Ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿qué, mi hermano? ¿A qué se refiere para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese? No por las obras, sino por el que llama. ¿A qué se refiere? A la elección incondicional. A eso se refiere. A ver, ¿por qué nos escogió Dios? ¿Porque vio algo bueno en nosotros? ¿Porque vio que íbamos a creer en el futuro? No. En su sola soberanía y potestad. Solamente. ¿Cuál será amén? ¿Sí? Nada más ¿a quién quiso él escoger? A quien él quiso. De quien él quiso tener misericordia. ¿Hasta ahí vamos bien, hermano? Ahí dice, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A ver, aplique la enseñanza que acabamos de ver en estos dos personajes. Los dos, ¿qué merecían? La condenación. Los dos. Los dos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. ¿Cómo era Jacob y cómo era Esaú? Pecadores. La paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué merecían los dos? Condenación. ¿Hasta ahí estamos bien? Porque en el acuerdo de Dios dijo Dios, toda alma que pecare, morirá. Pecaron, ¿qué merecían? Condenación. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿a qué se refiere que a Jacob amó? Que a él lo predestinó para salvarlo. A él lo eligió para salvarlo. ¿Y qué quiere decir que a Esaú aborreció? Que a él lo dejó. A él simplemente, ya eres pecador, vas rumbo a la condenación y así te voy a dejar. ¿Qué recibió Jacob? Gracia de Dios, misericordia de Dios. ¿Qué recibió Esaú? Justicia. No injusticia, justicia. Sí, a ver, ¿sí queda claro esto, amado hermano? A ver, ¿qué recibió Jacob? La gracia de Dios. Por gracia somos salvos. ¿Qué recibió Esaú? Justicia. ¿Qué piensan los que están en contra de la elección incondicional? ¿Qué piensan? Que Dios es injusto. Que cómo puede ser que ame a uno y al otro no lo ame. Porque Él es soberano. Y Él puede hacer con su creación lo que Él quiera. Pero jamás será injusto. Jamás. ¿Cuántos dicen amén? ¿No da gloria a Dios por ello, amado hermano? Mire, vea el razonamiento humano. Aquí Pablo está como si estuviera hablando con una persona ahí imaginaria. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Por qué hace esa pregunta Pablo? Porque la mente humana luego así va a razonar. Si ya Dios eligió a unos para salvación, para mí eso es injusto. No hay injusticia. No hay ninguna injusticia. Y ahí contesta el apóstol Pablo, ¿qué dice? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Ya estaba escrito, hermano? Esta cita está en Éxodo, no vaya allá, está en Éxodo 33, 19. Ahí está esta cita de que Dios le dijo a Moisés esto. Así que no depende del que quiere. Aquí vuelven a razonar los arminianos y a decir, entonces si alguien quiere entrar y le ruega a Dios que lo salve y dice, Señor, ábreme, y Dios le va a decir, es que no te elegí, no puedes entrar. Así razonan ellos. ¿Eso dice la Biblia? ¿A qué se refiere que no depende del que quiere ni del que corre? Porque mire, no hay quien busque a Dios. No hay. No hay quien quiera someterse a Cristo. No hay. No hay quien quiera dejar su pecado. No existe eso. No existe eso.
A ver, dime una persona que quiera. No hay. No hay. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay quien entienda. A ver, a quien le predicas el evangelio, dime quién te está entendiendo, que tú le dices, oye, necesitas buscar tu salvación, Cristo murió por tus pecados. ¿Cuántos entienden? Nadie entiende. Nadie entiende, amado hermano. ¿Cuándo llega a entender el hombre? Cuando Dios tiene misericordia y le da el nuevo nacimiento. En ese momento vemos nuestro pecado, vemos que vamos rumbo al infierno, vemos que estamos perdidos y necesitamos de un Salvador porque todas nuestras obras no sirven, nuestra religión no sirve, nuestros ritos y ceremonias no sirven, y nos ha revelado Jesucristo. Y ahí nos salva el Señor. Nos cambia el corazón, nos libra de la potestad de Satanás al reino de Cristo, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, y entonces podemos querer venir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Antes, ¿quién quiere venir? Nadie, amado hermano. A ver, si Dios no hubiera elegido a unos para salvación, ¿quién se hubiera salvado? Ninguno. Ninguno, amado hermano. Porque nadie puede venir a Cristo, recuerde usted eso. Luego dice ahí, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene, ¿qué, hermano? Misericordia. Entonces, ¿dónde está la salvación? A ver, ¿en Dios o en nosotros? En Dios nada más. ¿Sí? ¿Cuánto aportará el hombre? A ver, dile que está a tu lado, ¿tú qué aportaste? Si me dices, el arrepentimiento y la fe son dones de Dios. La Escritura dice que son dones de Dios. Si Dios no te hubiera dado el don de arrepentimiento y el don de fe, tú no hubieras creído. ¿Se nos concedió creer o no? ¿Sí? Ahora, vamos a seguir leyendo. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Porque esta persona fue rey de Egipto, el Faraón. Porque Dios lo puso, porque Él es el que pone y quita a los reyes. ¿Para qué lo puso? Para demostrar su poder y su gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se ha leído que este hombre endurecía su corazón? ¿Y qué hizo Dios? Lo dejó en la dureza de su corazón. No lo salvó. ¿Por qué no lo salvó? Porque no quiso. Porque Él es soberano. ¿Lo pudo haber salvado si hubiera querido? Sí, sí, para Dios no hay nada imposible. Salvó a Saulo, que era perseguidor de la iglesia cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Pero a Él lo dejó para mostrar su poder y lo dejó en la dureza de su corazón. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere que endurecer, ¿qué hace? ¿A qué se refiere que lo endurece? Lo deja. No vaya usted a pensar que Dios agarra y dice, a ti te voy a hacer algo para que no creas, o te voy a hacer algo para que sigas pecando. No, el hombre desde que nace con una naturaleza ¿qué? Pecaminosa, nace muerto espiritualmente, nace ciego, nace esclavo del pecado, y Dios simplemente lo deja. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque tampoco vayan a pensar, no, Dios es malo, entonces no, Dios es bueno, amado hermano. Pero me dirás, vuelve a razonar aquí. Vean el razonamiento del incrédulo. ¿Por qué pues inculpa? ¿A qué se refiere por qué inculpa? O sea, si depende de Dios, los incrédulos, ¿qué van a decir? Entonces, ¿por qué me hace a mí culpable? Así va a razonar el incrédulo. A ver, si la salvación no depende de mí, pues yo no soy culpable. Si eres culpable. Si eres culpable, porque tú sabes que no vienes a Cristo porque amas más tu pecado que a Cristo. ¿Cierto o falso? Porque hay gente aquí que ya sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. ¿Qué dice la Escritura? Que ama más su pecado que al Señor. Si lo ha leído o no lo ha leído. En esto consiste la condenación. La luz vino al mundo,
pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Si dice amén o no amén. O sea, tienen excusa esas personas para decir, no, si depende de Dios yo no soy culpable. Eres culpable. Porque también Cristo dice que Él no rechaza al que viene humillado delante de Él. Si tú vienes humillado, Él no te rechaza. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Luego dice ahí, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Nosotros le podemos decir al Señor, ¿qué haces? Nosotros somos más sabios que Él. ¿Le podemos aconsejar? ¿Le podemos decir qué es lo mejor? ¿Verdad que no? Él es Dios, amado hermano, y puede hacer con su creación lo que Él quiera. Y dice Pablo, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí tiene esa potestad Dios, hermano? Sí, amado hermano. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para qué dice? ¿Desde cuándo tenía que echar al infierno al hombre, hermano? Desde que pecó. Y Dios fue paciente. Dile a que está a tu lado, el hecho de que ahorita tengas salud, alimento, una buena vida terrenal, no quiere decir que Dios no esté enojado contigo. Si no has venido a Cristo, Dios está airado contigo todos los días de tu vida. Y ahorita Él es paciente contigo, pero llegará el día del juicio. ¿Sí? Si dice amén o no dice amén, amado hermano. ¿Y qué va a mostrar Dios ahí? ¿Qué van a recibir esas personas? Justicia, justicia. ¿Y qué si Dios, no, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de qué, hermano? De misericordia. ¿Aquí qué hizo notoria? ¿La riqueza de qué? De su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó, ponga atención, ¿desde cuándo? De antemano. A ver, ¿desde cuándo fuimos escogidos los que somos salvos y van a ser salvos? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya están escritos los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos? Sí, ya están escritos. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver todo eso. Dice ahí, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de qué, hermano? De los gentiles. ¿Cuántos vieron ahí la soberanía de Dios, la gracia de Dios y la justicia de Dios, hermano? ¿Pero vio injusticia? No hay injusticia. ¿Sí quedó claro eso, amado hermano? Mire, Mateo 20:16 dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué nos enseña ese pasaje? A ver. ¿Cuál, hermano Mario? No, mi hermano. Mire, muchos son llamados. ¿A qué se refiere muchos son llamados? Que a todos se les predica el evangelio. Y pocos escogidos, ¿a qué se refiere? Que solo van a creer los que han sido predestinados. A ver, ¿a cuántos se les predica el evangelio? A todos. Todos. Aquí, ¿cuántos están oyendo el evangelio? Todos. ¿Quiénes van a creer? Solo los predestinados. Porque solo los predestinados van a ser llamados eficazmente. A ver, hay dos tipos de llamado. Un llamado general y un llamado que se llama llamado eficaz, que es un llamado interno, que es cuando el Espíritu Santo viene y te regenera y te da la fe y te da la capacidad de arrepentirte y de poder creer en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y a los demás es un llamado ¿qué? General. Oyen, no entienden, o entienden por un tiempo, o prefieren los afanes de la vida, las riquezas del mundo, que arrepentirse y venir a Cristo. Porque no han sido ¿qué? Regenerados. ¿Dónde lo dice? Vaya usted a Romanos 8:30.
Cuando lo tenga me dice amén. A ver, ¿qué dice, amado hermano? Y a los que predestinó, a estos también llamó. A ver, ¿qué llamado es este? Llamado eficaz o gracia irresistible. O sea, ¿cuántos tuvimos este llamado? Todos los que hemos creído. ¿Por qué pudimos creer? Porque habíamos sido predestinados. ¿Se acuerda cuando Cristo le dice a los judíos, vosotros no pueden creer, no creen, porque no son mis ovejas? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A qué se refiere Cristo ahí? Que ellos no habían sido predestinados, porque los predestinados, tarde o temprano, van a entender la palabra de Dios y van a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso está hablando ahí, amado hermano, el llamamiento eficaz. Ahora, si ya fuiste llamado, a los que llamó a estos, ¿qué dice? Justificó. ¿Cómo estamos ya nosotros? Si tú ya fuiste llamado eficazmente, si tú ya tuviste un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe, tú ya fuiste declarado inocente por Dios. ¿Y qué más te promete el Señor? Que ya fuiste glorificado. ¿De qué te habla esto? De la seguridad de la salvación. Por eso la salvación no se pierde. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿quién no la pierde? Los predestinados. ¿Por qué los arminianos creen que se pierde la salvación? Porque no creen en esta doctrina, hermano. Ellos creen que el hombre tiene parte en la salvación, que el hombre es el que elige a Dios, el hombre es el que cree en Dios, el hombre es el que se arrepiente. El hombre no puede hacer nada de eso, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Miren, más claro, Hechos 13:48. ¿Quiénes creen cuando se predica la palabra? A ver, vamos a verlo. Hechos 13:48. Hermano, ¿no te da así gozo que tú puedas entender esta doctrina y que la mayoría la rechaza, hermano? Estaba yo viendo allí en internet, ¿sabe cómo nos llama a nosotros que somos calvinistas? Porque al creer en las doctrinas de la gracia, ¿qué somos, hermano? Somos calvinistas, aunque no te guste el nombre. A lo mejor tú dices, no me gusta. Pues aunque no te guste, si crees en las doctrinas de la gracia, eres calvinista. ¿Cuántos dicen amén? Si no crees en las doctrinas de la gracia, ¿qué seríamos? Arminianos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí dice amén o no dice amén? El hecho de decir calvinista no quiere decir que seguimos a Calvino o que adoramos a Calvino o que las doctrinas son de Calvino. No, hermano, la doctrina es de Dios. Pero Dios le dio la gracia a Calvino de poder verlas, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice ahí. Aquí Pablo está predicando. En el 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que escucharon la palabra. ¿Quiénes creyeron nada más? A ver, más claro que esto puede haber. A ver, ¿quién va a creer allá afuera el evangelio? Los que ya fueron predestinados. El que no fue predestinado, hermano, ni te canses. A veces cometemos ese error nosotros de querer convencer a una persona. Dile a que está a tu lado, nunca lo vas a convencer. Nunca. Y si lo llegas a convencer, se va a ir al infierno. Por eso el que convence es el Espíritu Santo. ¿Cómo convence? Pues te regenera. Te cambia el corazón de piedra, viene a morar en ti, te da la fe, te revela a Cristo, te da la capacidad de arrepentirte, de entender la palabra y te salva. Pero el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes van a creer? Los que han sido ordenados o destinados para la vida eterna. Juan 15:16. Vamos a ver quién eligió a quién. Vamos a ver. A ver, ¿yo elegí al Dios o Dios me eligió a mí? A ver. ¿Pero estás seguro de eso? Si nosotros hubiéramos elegido a Dios
nos podríamos jactar, ¿o no? Pero dice que Él escogió de lo necio, vil y menospreciado para que nadie se jacte delante de su presencia. ¿Quién de nosotros se puede jactar y decir, yo creo porque soy mejor que aquel? ¿Quién de nosotros podría decir eso? Yo creo porque Dios tuvo misericordia de mí. Y toda la gloria, ¿quién se la lleva? Dios, amado hermano. Juan 15:16, ¿qué dice? No me elegiste vosotros a mí, no vayas a pensar eso jamás, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿A quién se manifestó Dios? ¿A los que le buscaban? A los que no preguntaban por Él. ¿Cuántos de aquí nos interesaba Dios? No la religión, Dios. Que tú dijeras, voy a buscar a Dios, voy a leer su palabra, voy a ver cuál es su voluntad, a ver qué quiere de mi vida. ¿Cuántos de aquí hacíamos eso? Éramos religiosos, eso sí. Tengo que ir a misa porque no sea que por las dudas me vaya al infierno, o no sé. O porque tengo que ir a una fiesta, no sé. Pero buscar a Dios de corazón, ¿cuántos? Nadie buscaba a Dios. Él fue el que nos buscó, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 1:4, si quiere buscarlo, si no, ahí dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. A ver, ¿desde cuándo Dios te escogió? Desde antes. No cuando te predicaron el evangelio, tú ya estabas predestinado, por eso es que has creído, amado hermano. ¿De qué nos debemos de regocijar? De que nuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Se acuerda de qué se regocijaban los 70 que fueron a predicar? De que echaban fuera demonios. ¿Qué les dijo Cristo? Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Desde cuándo está escrito tu nombre en el cielo, hermano? Aquí no hubo uno que dijo, cuando yo le dije, Señor, te recibo en mi corazón, escribe mi nombre en tu libro. ¿Sí ha visto que los hacen hacer esa oración? O sea que cuando tú le dices, escribe mi nombre, el Señor dice, ¿cómo te llamas? Y lo apunta. ¿Así será? Los nombres, miren, de los que se van a perder, sus nombres no están escritos desde antes de la fundación del mundo. Dile que está a tu lado, si tu nombre no está escrito, vas rumbo al infierno. Lo dice la palabra de Dios, amado hermano. Mire, vamos a verlo. Apocalipsis 17:8. Esto humilla al hombre, hermano. Aplasta su orgullo. Y Dios humilla al hombre porque el hombre es un ser orgulloso, soberbio, que cree ser merecedor de las bendiciones de Dios, que cree que le puede exigir a Dios, que cree que le puede reclamar a Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 17:8? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ponga atención, aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿desde cuándo? A ver, ¿desde cuándo no están escritos los que no van a creer? Entonces, ¿ya Dios eligió a los que van a ser salvos y a los que no van a ser salvos? Ya, amado hermano. Judas, ¿para qué estaba destinado? Para perdición. Es llamado el hijo de perdición. ¿Por qué se perdió? Porque para eso fue destinado. Para eso fue escogido como un apóstol, porque estaba escrito que un apóstol tenía que traicionar a Jesucristo. Pero ya estaba escrito que él iba a ir a su morada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿tendrá excusa Judas de decir, es que yo me perdí porque no me escogieron? No. Él voluntariamente entregó a nuestro Señor Jesucristo y no se quiso arrepentir. A ver, de él y Pedro, ¿cuál de los dos merecía ir al infierno? Los dos.
¿Y por qué Pedro no fue al infierno? Porque Dios le dio gracia. ¿Y a Judas qué le dio? Justicia. No injusticia. Gracia y justicia. A ver, hasta aquí sí está quedando claro, amado hermano. No quiero confundirte. Yo sé que a muchos no van a aceptar esta doctrina. De hecho, la mayoría no la acepta. Llaman esta doctrina satánica, imagínense. Cuando yo veo que es glorioso esto, saber esto. Miren, vamos a ver en Juan 17:6. ¿Qué dice Juan 17:6? ¿Qué dice Jesucristo de sus escogidos? ¿Qué dice, hermano? Gloria a Dios. ¿Qué dice, amado hermano? He manifestado tu nombre a todo el mundo. ¿Así dice? ¿A quién? Para empezar, ¿qué es he manifestado tu nombre? ¿En qué consiste la salvación? En conocer a Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Si estamos hasta ahí? ¿A quién le reveló Jesús al Padre? A los escogidos. Nada más. A los que del mundo me diste. Nada más a esos les va a revelar al Padre. ¿Los que no son escogidos van a conocer al Padre? No van a conocer al Padre. Usted ve millones de religiosos que adoran a la creación y no al Padre. ¿Por qué adoran a la creación y no al Padre? Porque no conocen al Padre, porque Cristo no les ha revelado al Padre. ¿A quién se los va a revelar? A sus escogidos. Ahí está claro, amado hermano. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, ¿qué? Me diste. Tuyos eran y me los disten y han guardado tu palabra. ¿Qué dice ahí el 9? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. A ver, ¿por qué no ruega por el mundo? Porque los del mundo, los que no fueron escogidos, no van a poder venir a Cristo. Solo los que el Padre me dio, dice Cristo. Solo los que el Padre me dio en la eternidad van a venir a mí. Solo esos. Por eso no ruega por el mundo. Ahí dice, yo ruego por ellos, por los escogidos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Cuándo se los dio el Padre, hermano? Antes de la fundación del mundo. Porque tuyos, ¿qué dicen? Son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El 12, el 11 y 12. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de sus escogidos. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes guardaba, hermano? A los que me diste yo los guardé. ¿Quién se va a perder de los que ya le dio el Padre, hermano? Ninguno, hermano. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Cómo le llama Judas? ¿Ya estaba destinado a eso? Sí, hermano. Para que la escritura, ¿qué? Se cumpliese. Ya estaba escrito que Judas iba a la perdición, hermano. ¿Hasta ahí sigues teniendo alguna duda de esta doctrina? ¿Por qué Pablo soportaba persecuciones, golpes, hasta la muerte? ¿Por qué? ¿Por amor a todo el mundo? Por amor a los escogidos. ¿Por qué vamos a ir a predicar el evangelio aunque nos peguen? Por amor a los escogidos. Porque sabemos que entre esas millones de personas hay predestinados para salvación. ¿A quién van a recoger los ángeles cuando venga el arrebatamiento? Mateo 24:30. ¿A quién, hermano? A los escogidos. Nada más a los escogidos. Si eres escogido, ¿está asegurada tu salvación?
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran, ¿qué, hermano? Con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. A ver, ¿a quién van a juntar los ángeles? A los escogidos, desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuántos vieron ahí, amado hermano, que Dios ya escogió a los que van a ser salvos? Ahora, ¿cuál es el propósito de que Dios haya elegido a unos para salvación y a otros para perdición? Manifestar su gracia y su justicia, y para la alabanza de la gloria de su gracia. Ya con esta cita cerramos. Efesios 1, 4, 6. Efesios 1, 4, 6. ¿Qué dice, amado hermano? Primero en el 4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué te escogió, hermano? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A ver, ¿por qué nos predestinó? Por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. A ver, ¿cómo vive alguien que sabe que fue escogido por Dios? Alabando, adorando, dándole la gloria, las gracias a su Señor, porque tuvo misericordia de él. ¿Esta doctrina te lleva a adorar más a Dios? Sí. ¿Te lleva a ser más santo? Sí. Porque los arminianos dicen, no, porque si tú dices que la salvación no se pierde, entonces vamos a vivir en pecado. No, esa doctrina te lleva a ser más santo, más agradecido con Dios. ¿Por qué le amamos nosotros a Él? Porque Él me amó. Si Él me amó y me escogió entre millones de personas, ¿cuál es mi respuesta a Dios? Amar a ese Dios que me amó siendo yo un miserable pecador.